Hola a todas las personas que están atentas en esta actividad que es la noche de los y las investigadoras e investigadores. Para mí es un gran gusto iniciar en este conversatorio con unas integrantes de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo del capítulo Guatemala y que además han sido seleccionadas por la Secretaría Nacional de la Ciencia y Tecnología de nuestro país como heroínas en la ciencia. Vamos a compartir experiencias, retos, desafíos como mujeres de ciencia, pero sobre todo yo espero que pasemos unos minutos de conversar desde su historia y desde lo que ellas hacen para ver qué nos inspira en su campo de actuación. Y nuestro objetivo pues es motivar a más mujeres, a niñas y a las demás personas a que estudien carreras de STEAM. Solo les cuento que la revista Heroínas en la Ciencia es una iniciativa de la CENACIT de Guatemala, en la que se cuentan historias de científicas guatemaltecas que han aportado en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología e innovación en Guatemala. Algunas como Yasmin Quintana, Iris Batén y yo tenemos participación en el volumen uno, pero tenemos una incorporación del volumen 2, una científica que ustedes van a conocer muy pronto, que es Bárbara Moguel. Y aquí las tienen a las cuatro en primer plano. Yo voy a contar un poquito quiénes son en su aparición en la revista para que ustedes las identifiquen y vayan pensando un poquito qué hacen ellas y qué las ha llevado a pues, ser parte de esta revista. Entonces, por acá, miran ustedes a Iris Batén. Les cuento que Iris Batén es la niña curiosa que quería saber del origen de las cosas, y así es como se escribe en esta revista. Acá cuenta que es una mujer indígena del pueblo Mayamam, que nació en un municipio que se llama Cabtuicán o Cabricán en español, que es parte del departamento de Quetzaltenango, un pueblo lleno de riquezas naturales. Ella migra con su familia a la ciudad de Guatemala cuando tenía 7 años y siempre se ha considerado una niña muy curiosa, eh, pues por saber el origen de las cosas que ella va observando. En la vida en la ciudad, pues la nota muy diferente en el pueblo. Dice que supera varios retos y sobre todo fue el idioma español, ese aprendizaje para poder hablar con los compañeros en su nueva clase. En el 2003 ingresa a la Escuela Oficial Rural Mixta, Berta Herrera de Ruano. Ahí hace su educación primaria. Ahí una de sus mentoras dice que fue la profesora María Luz Díaz Morales, que era una mujer indígena, quien le dio esa fortaleza y esa confianza. Sus clases favoritas dice que fueron matemáticas, ciencias naturales, sociales, y siempre descubrió el gusto por lectura y fue autodidacta. Fue a bachillerato en ciencias y letras, tuvo una orientación en computación y ahí en esa etapa dice que ganó en 2 años consecutivos las competencias de matemática en su colegio. Ganó el primer lugar en la séptima feria científica que impulsó este colegio y su primer contacto con la química, pues dice que comprendió que tenía respuesta a muchas inquietudes y entonces por eso un interés en la materia. Su excelencia académica y su trayectoria estudiantil la becó para estudiar profesionalización Maya en FEB Maya y ahí pudo estudiar y ser la ingeniera química, dice, en la Universidad Mariano Galvez, en la carrera de ingeniera química en el 2013. Entonces, la única mujer indígena en esta carrera. De los 35 estudiantes en la primera promoción de esta carrera y fue la primera egresada de la Facultad de Ingeniería en Matemáticas y Ciencia Física de esta universidad con su título de ingeniera química. En este sentido, cuenta Iris que su primer contacto lo tuvo en industria con prácticas profesionales en área de investigación y desarrollo. Cuenta también que su segunda experiencia fue la elaboración de megaproyectos con el nombre Síntesis de Biodiesel a partir de una oleína de palma con proceso y reactor de una empresa, de una industria alimentaria, en donde tuvo la oportunidad de diseñar un reactor con la metodología para la síntesis y ahí elaboraron con el resto del equipo pues manuales de seguridad. En el 2020 hace una pasantía en la Defensoría de la Mujer, apoya y trabaja con mujeres indígenas cachiqueles, quechiquiches, es integrante y coordinadora del equipo 11 Mujeres Indígenas en Ciencia de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo y la primera ingeniera química
¿qué le motivó por su trayectoria como estudiante, como mujer y profesional? Menciona a la doctora Susana Rechea, quien también es una OUTS, y a través de ese colegio de ingenieros químicos, entonces se motivó y desde ahí esta heroína de la ciencia ha venido trabajando en el equipo 11. Y bien, vamos a pasar a nuestra siguiente heroína, quien dice, todos dejamos nuestra huella en la historia. Ella es Bárbara Monel, quien dice que estudiar biología y hacerla su profesión ha sido un verdadero reto, pero ha sido un reto emocionante y que gracias a esa decisión ella ha logrado consolidar habilidades profesionales como la motivación y adaptación a diversas culturas, ciudades y grupos de trabajo. La vida de Bárbara ha sido desarrollada en el ejercicio de la profesión y la academia, pero también se ha dedicado al hogar. Es una bióloga guatemalteca, es esposa, madre de 2 niñas de 7 y 4. En el 2015 tuvo su grado de doctora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ahí el inicio de su carrera como investigadora ha sido centrada en el estudio de genómica funcional de parásitos que afectan al humano. Su dedicación y sus esfuerzos le han permitido desarrollar habilidades para trabajar en laboratorios con altos estándares de exigencia. Ella realiza estancias postdoctorales que le han valido para completar un enfoque en el ejercicio como investigadora. En la rama de estudios ha trabajado en desarrollo de nuevas investigaciones en México, recuperación de ADN, ARN a partir de sedimentos lacustres y suelos. Ella ha tenido oportunidad de estudiar ecosistemas actuales, pasados, propone nuevas interpretaciones de interacciones que existen entre organismos y sus ambientes a través de tiempo. A Bárbara le apasionan las ciencias genómicas y su aplicación en diversos ambientes. Su contribución es orientada a comprender esa biodiversidad, la ecología y esa modificación de los ecosistemas. Pero al mismo tiempo, Bárbara promueve el trabajo equitativo e incluyente y la integración del trabajo comunitario en todo momento. Ella es nuestra vice-chair del capítulo guatemalteco y participa en el equipo 8, Cambio Climático, Mitigación de Riesgo, y ella ve que esta organización le ha permitido conocer a mujeres científicas guatemaltecas con quienes comparte el compromiso de un voluntariado por una mejor Guatemala. Tenemos también a la bióloga que encuentra la pasión en lo que hace para alcanzar sus metas. Me refiero a Yasmin Quintana, quien déjenme contarles que recientemente Yasmin Quintana ha sido elegida como guatemalteca ilustre, eh, de la edición 2023 en carrera en la categoría científica. Así que hemos tenido pronto esta satisfacción de ver su premiación. Y la frase propia de Yasmin Quintana es: apasionarse por una meta puede hacer la diferencia en el éxito que tendremos mañana. Lo demás se va sumando. Esto es lo que dice Yasmin. Yasmin cuenta que en su infancia estuvieron expuestos a miles de preguntas y que en su caso siempre le gustaban las cosas relacionadas con el funcionamiento de organismos, la naturaleza, cómo era compleja. En sus años en la escuela era una alumna destacada, sus profesores y sus padres siempre la motivaron a aprender, su confianza, el apoyo a edad temprana fue muy, muy importante para conseguir esos retos de vida. En Guatemala, que es un país en el cual hay tantas barreras para seguir una carrera en ciencias, algunos afortunados, ella dice, lo hemos logrado gracias al apoyo de la familia, la guía de excelentes mentores, trabajo duro y constante, y así es como se van aprovechando esas oportunidades. Pasión, trabajo constante son las claves que nos da como tips Yasmin para ser un científico, dice. Ellas son las características que permiten desarrollarnos en un campo tan demandante. Cuando ella estudiaba biología, se dio cuenta que la mayoría de biólogos querían hacer ecosistemas terrestres con especies carismáticas,
Mientras que los ecosistemas acuáticos y algunas de las especies de peces, pues nada, no se estudiaban. Ese espíritu atrevido y apasionado que caracteriza a Yasmin le lleva a hacer ese reto de hacer lo que casi nadie hacía y estudiar a los ecosistemas acuáticos y peces. Y entonces, aunque la carrera no lo ofrecía y no estaba cercano en las áreas, entonces ella, en lugar de verlo como un obstáculo y que habían falta de mentores en esta carrera, ella vio ahí una oportunidad y conoció profesionales de alto prestigio a nivel nacional e internacional que le permite ser una de las afortunadas con el ictiólogo Herman Key, quien dedica muchas tardes a compartir conocimientos con ella, obtiene la oportunidad de trabajar con el doctor Cristian Barrientos y es un gran mentor en su carrera. Entonces, ella aprende con muchos peces, oportunidades, hace un posgrado con mentores como el doctor Michael Allen y el doctor Kirk Weinmiller, asumo que se pronuncia, si no ya me dirá ella si en alemán es otra forma, que son científicos líderes a niveles mundiales. Ella nunca pensó que iba a ser parte de equipos de trabajo tan destacados, pero sí ella sabía que se tenía que desarrollar como científica y entonces se va a Estados Unidos, en donde hoy reconoce que el trabajo duro ha valido la pena. Ha recorrido el país guatemalteco y ha tenido conciencia de la realidad social. Ella considera que lo más gratificante es ser una científica en su campo para contribuir a solucionar problemas que afectan a sectores vulnerables de Guatemala son los pescadores artesanos. Y ella dice que como científicos tenemos ese poder de generar conocimiento, pero que también tenemos una gran responsabilidad de transmitirlo y fomentar el uso de la ciencia en pro de nuestra sociedad. Y bien, han conocido un poco lo que tenemos en las revistas acerca de ellas. Yo voy a moderar, pero les cuento quién soy. Yo también soy parte de las heroínas en ciencias, soy la chair del capítulo Guatemala de la OATS. Y en el fascículo donde yo aparezco dice, la ciencia nos da la capacidad de cambiar y reinventarnos para ser mejor cada día. Mi formación la hice como médica y cirujana en la Universidad San Carlos de Guatemala. Hice una especialidad en medicina interna y fui residente en ese hospital Roosevelt. Tengo maestrías en enfermedades infecciosas y otra en enfermedades parasitarias tropicales. Cuando fue el fascículo número 1 de esta revista, yo me desempeñaba como presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGI, y la presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Además, había sido secretaria de la Comisión de Mujer ante el Colegio de Médicos y Cirujanos. He coordinado y presidido congresos nacionales e internacionales, soy docente titular de medicina interna en el pregrado de Rafael Landívar y en medio de la pandemia de COVID-19, mi gran reto fue participar activamente como mujer de ciencia en la divulgación científica con un enfoque a la población y a mis colegas, así como también en la formulación de políticas públicas y análisis de indicadores, datos, evidencia epidemiológica que permitiera una mejor y más oportuna toma de decisiones desde mi campo de trabajo. Además, formo parte del Consejo Nacional de Prácticas e Inmunizaciones y desde la academia he impulsado y promovido la creación de esa ley de vacunas que nos permitía tener un acceso más equitativo a estas y avances en el sistema público. Para ese entonces teníamos la dicha de que habíamos tenido aprobación en el Congreso de la misma, pero lamentablemente nuestro presidente la vetó. Y fue muy triste, puesto que era una ley que nos iba a permitir un acceso más equitativo y pues estamos trabajando ahora para conseguir una nueva aprobación desde el Congreso y presentarla de nuevo. Ahora soy médica internista, trabajo en el Hospital Roosevelt como una jefa de servicio del Departamento de Medicina Interna e infectóloga, coordino el Comité de Seguridad de Paciente de mi hospital, que es un hospital de alta especialización. Me apasiona lo que hago porque estoy convencida que la educación nos permite tener más y mejores oportunidades y creo en la incorporación en el sistema educativo del enfoque de las mujeres en ciencia, e ingeniería y matemáticas, en STEAM por sus siglas. Cada día trabajo en la promoción de un sistema de salud público más equitativo, incluyente y de calidad, desde donde mi proyección y campo de acción es la ciencia aplicada. Esto es lo que yo colocaba y pues sí, también estoy muy contenta de trabajar acá. A mis estudiantes siempre les digo que hay que leer, estudiar y formarnos, sobre todo no olvidar que como seres humanos tenemos cada día la oportunidad de ser mejores y la capacidad de cambiar y reinventarnos para hacer lo que nos fijemos como meta. Me encanta lo que ha dicho Malala Yousafzai, que es un niño, un profesor y un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y esto es un poquito
lo que figura en la revista de nosotras. Ahora, en los próximos minutos, espero que conozcan un poco más de lo que son las personas y aquí vamos a ir en ese orden que las he presentado. Iris, me gustaría que nos cuentes, eh, ya he leído un poco de ti, pero que nos digas cómo en tu infancia, cómo eras de niña, cómo supiste que querías ser científica, en tus palabras. Con Colberg, hola Nancy y a todas, pues con gusto estar compartiendo con científicas, la verdad las admiro mucho por su trabajo, su trayectoria, el gran trabajo que están haciendo desde sus campos. Pues de niña yo al inicio era muy curiosa, pero tuve ahí unos temas donde prácticamente, ¿verdad? Las niñas o nos dicen que no debemos de preguntar y entonces mi curiosidad se centró como que un poco separado de los demás, me costaba integrarme con los demás niños de la misma forma, entonces, pero eso también me fortaleció esa parte donde sentía que no me permitían como preguntar, me hacían como un lado más que todo. Fue en este tema del traslado, ¿verdad? De una aldea a una ciudad, que en este caso fue la ciudad de Guate. Fue un gran cambio, me sentía aislada, me sentía como sola en un mundo, era un pececito todo extraño, entonces me sentía que no tenía eso de que, bueno, con que sepa leer, escribir, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de compartir mi historia, en el que yo decía que algunos maestros, pues, o personas y todo, con que sepa leer, escribir es como suficiente. Y eso a mí como que cada palabra o cada reto que enfrentaba me daba como más fortaleza y eso me motivó, como bien lo leía en la revista, de ser autodidacta. Eso me permitió a indagar, a investigar, de que, bueno, no voy a preguntar, eso implica que yo voy a estar preparada antes, o sea, yo voy a leer antes de este tema, yo quiero, ya sé esto y por qué, o sea, tenía tantas preguntas, pero esas preguntas las tenía propiamente. Entonces yo conscientemente, que mi papá es maestra, ¿verdad? Bueno, mi casa está llena de libros y entonces yo agarraba cualquier libro y todo, yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todo, era muy curioso en el sentido de cómo está hecho esto, cómo hicieron esto, por qué hicieron esto, o sea, como todos los niños somos curiosos, pero lamentablemente nuestra casa, nuestra sociedad, nuestra familia nos dicen que no preguntemos, ¿verdad? De que, eh, no sé, y cierto punto donde ya no sabemos qué responderle a los niños. Me doy cuenta ahorita con mis sobrinitos y niños de que ellos preguntan y siempre hay un hilo, siempre hay más preguntas y más preguntas. Uno le da una respuesta y más preguntas. Entonces, mi curiosidad fue preguntarle a los libros, a curiosidad de leer más y más y más, y eso me permitió como ¿cómo supe yo ser, para ser científica? No tenía idea de la palabra científica, sino que a mí lo que me gustaba era las matemáticas y miraba a mi papá que le encantaba las matemáticas, la física, él estudió la matemática maya, entonces yo dije, y yo quiero ser como él, o sea, ser más, sea algo que me diga por qué de estas cosas y como decía, nivel primario solo recibíamos 4 clases, no tenía las matemáticas, ¿verdad? Dije algo de ingeniería, que era lo que sabía donde más se aplicaba matemáticas, pero no tenía idea, y justo como contaba en la revista, la química, cuando mi primer curso y todo, yo dije: "Ah, no, yo me quedo con la química", pero al final es una gran rama pero sí fue, desde pequeñita yo quería algo de ingeniería. Al principio tuve como que, bueno, hay que ser realistas. Es una carrera muy costosa, dije, no, no puedo, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de empezarla y sobre todo finalizarla y eso, la verdad, muestra que aunque tuve tropiezos y todo, de que muchas veces me quitaron lo de curiosa, pero siempre se mantuvo. Entonces, esa era Iris, una niña curiosa, pero a escondidas y nunca pensé, digamos, contar mi historia a través de una revista. Entonces,
es lo que les puedo contar. Ay, Iris, qué bonito lo que nos cuentas. Y creo que quienes te están escuchando sabrán que pueden hacer desde su espacio lo que tú también has hecho y buscar alguna herramienta como lo que tú has hecho, ¿verdad? Me remonté a la librera de mi casa también. Bárbara, a ver, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo era Bárbara que en su descripción de la revista, pues nos adelanta nada más de sus pequeñas? Cuéntanos de ti. Yo he tenido la oportunidad de conocer a tu papá, un maestro muy admirable, eh, pues una persona muy perseverante, muy inteligente, muy audaz, pero sobre todo con mucha calidez humana, ¿verdad? Que eso yo creo que los científicos no lo deben dejar de lado. Entonces, me gustaría escuchar quién era Bárbara de chiquitina y cómo dijo Bárbara, voy a ser científica. Gracias, Nancy. Sí, creo que me identifiqué con Iris. Yo también fui una niña que, digamos que en la educación normal a veces te tachan un poquito como, ay, esta niña tan rara, ¿no? Que siempre estaba haciendo preguntas, siempre quiere ir más allá. Entonces, de alguna manera, creo que sentía que las maestras como que decían, ay, ya va a preguntar otra vez, pero pues era también porque era una niña muy curiosa y entonces muchas veces mi curiosidad no se satisfacía con las clases normales y yo quería saber más, entonces estaba a veces preguntando y mareando a las profesoras. Eh, pero como bien dijiste, Nancy, tuve un gran maestro, mi papá, entonces él siempre trataba como de satisfacer esa curiosidad que yo tenía. Mi mamá también siempre me apoyó muchísimo en que yo quería conocer algo y me llevaba para que yo pudiera explorar un poquito más. Tuve la oportunidad pues desde pequeña de estar en contacto con los libros, como bien decía Iris, creo que es algo que nos va identificando, ¿no? En mi casa siempre también había muchos libros, enciclopedias, entonces esto también me daba la oportunidad de ver un poquito más allá. Creo que esa curiosidad también, de repente me gustaba ver el cielo, muchas las estrellas, entender un poquito las constelaciones. Eh, Pasaba mucho tiempo sola, me gustaba jugar, pues a inventarme cosas. Creo que la imaginación también fue una gran compañera durante mi infancia. Eh, pero también creo que pues mis hermanos, mi familia, como ese núcleo familiar, también fue muy importante. ¿Cómo nació la curiosidad? Como ya lo he dicho también en otros lugares, pues creo que a mí me programaron para ser bióloga. Mi papá era químico biólogo y desde chiquita como que estuve en contacto con la ciencia. Tuve la oportunidad de ir a visitar comunidades, de ir a hacer colectas de agua. Entonces creo que desde ahí yo ya iba viendo como, ay, esto está muy interesante y quiero seguir haciéndolo. Eh, entonces son situaciones como que te van apoyando para, como para esas mentes curiosas que siempre quieren saber más, tratar de satisfacerlas de cierta manera y no apagar esa chispita que uno trae. Y por supuesto siempre hay alguna docente, alguna maestra que se da cuenta que traes esa chispita y te apoya, ¿no? Te motiva a seguir. Quizás son pocas a veces y necesitamos más maestros que detecten a esas niñas o esos niños que tienen esas ganas de saber un poquito más y seguirlos apoyando para que pues esa curiosidad los lleve a donde quieran llevar. Y en mi caso, pues trato siempre de hacerlo con mis niñas, esas curiosidades me encantan y me emocionan, así que siempre trato como de satisfacer su curiosidad cada vez que tienen una pregunta de lo que sea. Si no la conozco, si no puedo contestarles, pues lo buscamos juntas, pero siempre tratando de ir resolviendo esas curiosidades. Y lo mismo con mis alumnos. Me gusta que pregunten, me gusta que sean curiosos, me gusta que indaguen, porque siento que esas mentes tan audaces son las que nos llevan
hacer cosas también innovadoras. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, por hacernos ese recordatorio de hacer cada día, en cada espacio, esa motivación a las que tenemos cerquita. No veo ahora mismo a Yasmin, quien está teniendo un inconveniente con su internet ahora mismo. Acá la tengo de nuevo. Yasmin, estás justamente entrando en el momento que te corresponde comentarnos justamente que nos toca saber cómo era Yasmin de niña, cuando supo que quería ser una científica y ha entrado justo a tiempo de contarnos cómo era Yasmin. Muchas gracias, Nancy. Primero que todo, hola, un gustazo estar compartiendo esta tarde con ustedes. Como era de pequeña, pues era muy inquieta, era traviesa, era bastante hiperactiva, podría decir. A veces tenía demasiada energía, creo yo, y esa fue una de las razones por las cuales tal vez yo buscaba muchas cosas que hacer, muchas actividades. Yo creo que el desarrollo de los niños siempre viene acompañado de curiosidad y de creatividad combinadas, ¿verdad? Entonces, creo que en mi caso, la creatividad fue una parte clave. Podría decir que de las cosas que más me llamaron la atención desde pequeña fueron el arte y la ciencia. En especial cuando empecé a recibir clases me gustaban mucho las ciencias naturales, pero yo no era así como una niña muy dedicada al estudio forzosamente, sino que naturalmente de repente en la escuela empecé a figurar en cuadro de honor sin hacer un esfuerzo, sin tenerlo como objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a ver eso me sorprendió, ¿verdad? Que yo podía estar ahí y ni siquiera lo pensaba. Pero esto creo que todo viene acompañado del ejemplo de mis papás. Mi papá me enseñaba muchas cuestiones de disciplina, como cuestiones de aspecto personal, cuestiones de levantarse temprano, de ser puntual. Y los dos eran muy trabajadores junto con mi mamá, entonces creo que esas dos cosas fueron cruciales en que yo fuera progresando, tanto en mis estudios como en mi carrera. Como lo dicen mis compañeras, la parte de la educación en la escuela es crucial que los maestros también tengan ese toque de inspiración con los niños. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos maestros en ciencias y de hecho creo que les gustaba el hecho de que a mí me encantaba y que ponía atención y preguntaba más. Para ellos era como gratificante tener estudiantes así en su escuela. Y lo digo porque también me siento igual cuando me toca enseñar con mis alumnos. Y bueno, de pequeña yo jamás pensaba en ser científica. Yo quería ser bailarina, yo quería ser médico, quería ser abogada, química farmacéutica, pero en mi familia nuclear yo soy la primera que va a la universidad. No tenía como una mentoría directa dentro de mi familia, sino que más bien el apoyo, ¿verdad? De que ellos miraban que a mí me gustaba y tenía buen potencial para estudiar y seguir una carrera científica. Entonces, a la hora que yo estaba buscando una carrera para ingresar a la universidad, eh, ellos me apoyaron. El apoyo de mis hermanos, de mis tíos, de mi mamá sobre todo, fueron cruciales. Fue hasta que estaba buscando una carrera universitaria cuando yo descubrí la biología como carrera y me llamó mucho la atención. Comparado con otras carreras científicas, ver que casi no habían biólogos en Guatemala, me despertó ese instinto de aquí está mi lugar y aquí hay mucho potencial. Y Guatemala, sobre todo, siendo tan rica en recursos naturales, sentía yo que necesitaba de más biólogos. Entonces, así fue como descubrí este camino y me inspiré para ser bióloga. Gracias. Yasmin, qué bonito lo que nos has compartido también. La verdad que es muy, muy bonitas historias y como lo han comentado.
Bien, antes de pasar a los sueños y proyectos en los que están, pues si se preguntan cómo era yo de niña, voy a decir que comparto mucho con mis compañeras acá el tema de los libros y las enciclopedias y aquellos papás que te impulsan y que te apoyan. En mi caso, solo quiero compartir que soy la tercera de 5 hermanas mujeres. Crecí en un pueblo de Jutiapa, que así se llama, que está al oriente del país. Y en mi época, en cuando yo crecí, les digo, crecí jugando muchísimo nosotros le llamamos el patio de atrás, así era llamado, en el otro lado. En el otro lado era el patio de atrás, en donde habían árboles de marañón, había árbol de aguacate, de mandarina, de limón, de naranjas, de mango, mango Tommy, mango, hay uno grande que no me acuerdo cómo se llama, de Breya creo que le llaman, yo qué sé. Muchos árboles, entonces yo sí fui malabarista, fui contorsionista de las que se suben al árbol de Marañón y se sube y trepa tejados, fui payasa, fui maestra, fui doctora, fui hasta torera, fui entrenadora de perros, entonces sí jugamos mucho, creo que el jugar con mis vecinos y mis hermanas en casa, siempre mucha gente, marcó mi infancia, mis padres maestros, ambos, y nada, esa infancia yo de niña jugué mucho a las muñecas, a las Barbies, a las muñecas, juegos de memoria, de mesa, mucho juego. Crecí en un colegio católico y mis asignaturas favoritas, ciencias sociales, idioma español y platicar, porque desde siempre me gustó mucho platicar y conocer más gente. Es un poquito. Cuando supe que iba a ser científica, supe que iba a ser médica a los, ¿qué? 14, 15 años más o menos, cuando decidí venir a la capital a estudiar bachillerato, porque cuando yo tenía que decidirme para el bachillerato, en Jutiapa no había bachillerato, tenía que estudiar una carrera de 3 años y yo tenía claro que iba a ser médica, entonces necesitaba hacer un bachillerato de 2 años, con lo cual no había en mi pueblo ni en mi departamento y migré a los 15 a la ciudad capital. Entonces desde allí tenía muy claro que iba a ser médica, eso es un poquito para contarles. Bien, sueños y retos, sueños, proyectos, un poquito allí, creo que ya vamos aterrizando esta entrevista porque también queremos que sea algo como más puntual y vamos a invertir el orden, lo voy a dejar allí, no sé quién la quiere comentar. Sueños, retos, proyectos, adelantarles un poquito, a ver allí quién quiere hacerlo. Decirles un poquito que Jasmine está justamente mudándose de ciudad y está en unos cambios allí que creo que le están instalando, no recuerdo si dijo el internet o la luz, no me recuerdo. A ver, Jasmine, De esos todo. retos de cambio de ciudad ya, pero cuéntanos de tus proyectos que yo sé que emocionan mucho. Proyectos, bueno, yo me formé como bióloga, ecóloga acuática, más que todo trabajando en zonas continentales. Esto incluye todas las partes costeras y las partes dentro del área continental, incluye ríos, lagunas, eh, lagos. Cuando yo empecé a trabajar de bióloga, vi que en Guatemala y en Centroamérica no había mucha información, no había muchas capacidades científicas, técnicas, incluso literatura. Era difícil conseguir artículos y libros, no como ahora que tenemos el Internet, acceso a todo tipo de información. Entonces, los sueños para mí eran eso, impulsar este tema en mi país, en Guatemala, explorar todos los recursos posibles. Me gustó mucho trabajar con peces. Trabajé en varias expediciones rescatando información que desde hace más de 50 años no se conocía. Tuvimos expediciones en el río Usumacinta,
todavía consideramos que es un sitio muy inexplorado. Entonces, los retos son seguir consiguiendo recursos, formando capacidades y generando información científica, acompañar a las personas en los gobiernos, las ONGs que trabajan en conservación y pues impulsar todo lo que sea conservación, manejo sostenible que beneficie a las comunidades que viven cerca de ríos, lagos y zonas costeras. Actualmente estoy trabajando como coordinadora en el Centro para Sobrevivencia de Especies de Agua Dulce en el Acuario Shed en Chicago. Este es un centro que se va a dedicar a impulsar la conservación de especies de agua dulce, ecosistemas de agua dulce, y trabaja de la mano con una organización global para la conservación de la naturaleza, que es la UICN. Eh, Entre los retos están traer todos estos recursos, capacidades e iniciativas a la región centroamericana. Actualmente estamos en proceso de construir colaboraciones con gobiernos, con la academia, con organizaciones gubernamentales, tratar de identificar estudiantes que tengan el interés y muchas ganas de trabajar en esta temática para apoyarlos en sus proyectos de investigación e incluso para conseguir oportunidades para que ellos vayan a hacer sus posgrados a centros especializados. Y bueno, los sueños es seguir creciendo este proyecto. Gracias, Nancy. Muy bonito lo que nos cuentas, Jasmine, y muy inspirador. Y ahora Iris, a ver, sueños, proyectos, ¿en qué anda Iris y qué metas tiene? Porque no para Iris, ¿eh? Para arriba, ahí. Iris, cuéntanos. Bueno, primero quiero contarles que pues estudiar fue un reto y todo y el empleo fue otro reto y pues recién estoy en mi primer empleo formal porque les quiero contar así rapidito, soy multifacética, a mí me encanta hacer muchas cosas, como decía, fui parte de la Defensoría de la Mujer Indígena de mí, yo no sabía cómo eh, ser intérprete de mujeres que han sufrido tipo de violencia. La verdad, fue impactante mi caso traducir del idioma mama al español. Temas de los tejidos, bordados y todo, y también hacer traducciones, interpretaciones de diferentes temas, grabaciones de radio, pero de mi carrera fue 2020, fue de verdad impactó a todos y en mi caso, pues yo venía con un sueño de, bueno, finalicé, quiero trabajar y pues pagar parte de las deudas, de las becas, reembolsarles y todo. Pues nos topamos justo con la pandemia, fue una etapa donde yo dije, bueno, ¿qué sigue? Y pues justo les decía, acabo de cumplir un año en esta empresa que de verdad me dio la oportunidad. Bien me decía en que pues es un diamante en bruto y dice, eres un diamante en bruto, necesitamos fortalecerte, necesitamos pero necesitamos también de tus capacidades y todo. Y tuve un poco de miedo, la verdad, porque era un mundo diferente, era un mundo muy distinto, era algo que no tenía mucho tema. Uno de los objetivos de estudiar ingeniería química es porque los conocimientos en los pueblos está como no lo tenemos bien estructurado, documentado más que todo, o no le damos la interpretación. Entonces yo quería como tener una base más científica y fue por eso me guía mucho por el tema de alimentos, porque yo decía cómo era que nuestras abuelas, nuestros abuelos pueden conservar los alimentos sin tantos conservantes, antioxidantes, en los tejidos, cómo desayunaban los colores y todo eso, ¿verdad? Entonces a mí me llamaba mucho la atención, pero fue ahorita pues trato también de descubrir cuál es mi rol en esta nueva etapa de un sueño, el que dije quiero estudiar ingeniería química y después quiero trabajar de ingeniera química y ya estoy pues cumpliendo un año en una empresa internacional que es de
ingeniera química, soy diseñadora de color, hago colores con pigmentos que son para plásticos, que es considerado, pues tenemos un gran problema de plásticos a nivel mundial porque no los sabemos tratar y no los sabemos reutilizar, y justamente Yasmín me podrá ahí dar soporte de la gran cantidad de plásticos que terminan en los mares, ¿verdad? Que afecta al final los ecosistemas. Entonces ahí también vamos viendo cómo fueron, fueron los que me abrieron la puerta. Y personalmente, proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos? Pues mi objetivo como personal siempre fue motivar a más niñas, jóvenes, a que, o sea, en más carreras, informarles que existe una ingeniería química, existe estudiar, existen las biólogas, farmacéuticas y todo, pero ¿cómo lo podía hacer si pues me daba un poquito de miedo de hablar y todo? Pues fue la OUS, Yasmín, Susana, ahorita Nancy, Bárbara y todas estas heroínas que me han permitido de llevar algunas charlas en mi pueblo y motivar a los jóvenes, ¿verdad? De que eh, es difícil, no les voy a, yo les siempre les digo, no les voy a decir que es fácil estudiar y ya, y todo después salís, trabajo, no, sino que es un proceso, pero si realmente es lo que anhelamos, sí se puede hacer. Entonces, seguimos con los proyectos de seguir divulgando, con los proyectos de seguir traduciendo la química en un idioma que les digo que es tan complicado traducir, eh, que es química, que son elementos, los átomos en un idioma que pueda que exista, pero por la falta o la eh, tantos cruces de idiomas, pues que no los conocemos. Y pues ahorita justamente estamos justo con Susana, pues la oportunidad de visitar un departamento de Huehuetenango en noviembre. Espero poder también compartirles cómo va a ser esa gran experiencia, ir como a hablar con la gente que está ahí, ¿verdad? Entonces, son tantos proyectos, tantos profesionales que también ahí seguimos estudiando la maestría en proyectos, pero sí hay como muchas cosas, ¿no? Como dice Nancy, no paramos, pero al final gracias a la OUS, a la CENACYT también, que nos ha permitido, y en esta, pues la Noche Iberoamericana, que también da esos oportunidades de poder exponer los trabajos que se están haciendo, exponer las actividades y esas, todo eso, ¿verdad? De llegar tal vez a una o dos personas y hacer la diferencia. Entonces, sí, ahí todavía hay mucho que hacer todavía. Gracias. Sí, Iris, muy bonito, muy inspirador. Antes de que entre Bárbara, decirles que Newson Run tiene un proyecto a la cabeza con Susana Rechea, que invita a las científicas guatemaltecas a dirigir esos días familiares de las ciencias, que se llama, ¿verdad? Y es en comunidades rurales, Quechí, Alta Verapaz, Chu, Huehuetenango. Ahí lo que van a hacer es como en esos centros comunitarios digitales fomentar curiosidad en niñas, mujeres, indígenas, promover carreras de STEM y contribuir a reducción de estereotipos tradicionales. Oates, ahí sí que digo aportó porque hubo muchas difusión de organizaciones para científicas que fueran a tener estas actividades, pero creo que son 4 Oates, ¿verdad? Iris, está Flor de Mayo, estás tú, está Yuseli, y si no estoy mal, está también Gabriela. Karen. Ah, y Karen también. Así Ujú. que suerte, todo mi cariño, porque van a ir para quienes nos están viendo y no ubican estos departamentos, ya les digo, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, departamentos súper bonitos, bonitos. Bárbara, a ver, cuéntanos tú en qué estás, o sea, sé que estás en muchas cosas, pero la gente quiere saber en qué estás enfocada, qué sueños y qué proyectos tienes, y no solo científicos, sino de Bárbara, la que se definió como la Bárbara, mujer científica, esposa, madre también. Adelante. Gracias, Nancy. Bueno, sí, como bien dices y dijo Iris, y creo que Yasmín también, estamos siempre muy activas con muchos proyectos.
En mi caso, pues yo comencé, siempre me ha gustado las ciencias genómicas, pero yo comencé trabajando con parásitos que causan enfermedades tropicales principalmente. Estas enfermedades se llaman enfermedades desatendidas, que no se les ha puesto la atención suficiente. Yo quería entender un poquito más de la genómica de los parásitos que nos transmitían estas enfermedades. Sin embargo, pues también creo que todo este tema de estar en campo y entender un poquito la problemática de los ambientes tropicales me llevó a querer estudiar un poquito más estos ambientes y entender la dinámica pues de las pérdidas de nuestros ecosistemas. Entonces, actualmente estoy haciendo mi tercera estancia postdoctoral. Migré un poquito de área en la que me decidí por innovar una línea de investigación que no había sido muy trabajada, pues principalmente en América Latina. Bueno, en toda América estaba empezando, en Estados Unidos a trabajarse, que es la obtención de DNA directamente de los sedimentos de lagos y de suelos. Y pues esto ha sido un hallazgo muy bueno, lo cual nos ha llevado a entender las dinámicas de los ecosistemas, principalmente los ecosistemas que están en riesgo, que se están desecando, entender el uso irracional del agua, ¿verdad? Porque muchas veces vemos cómo se va perdiendo como el tirante de agua, el nivel del agua en lagos, en lagunas, y decimos, pero ¿qué le está pasando, verdad? Y lo que pasa es que muchas veces el agua subterránea se está usando de manera irracional y esto pues conlleva la desecación de estos ambientes. Actualmente estoy en muchos proyectos, pero pues de los principales estoy trabajando en uno que tomé muestras de suelo arqueológico donde encontraron mucha megafauna, mamuts, y lo que yo quiero es como contrastar mis datos del DNA atrapado en los sedimentos con lo que encuentran los paleontólogos y los arqueólogos. También estoy trabajando en otro lago que se considera extremófilo porque la alcalinidad y la salinidad son altísimas, entonces queremos entender cómo logran vivir esos organismos que están allí. Pues son muy interesantes estos organismos porque nos simulan las primeras formas de vida en la Tierra cuando la atmósfera no era la adecuada. Entonces queremos entender un poquito más de estos microorganismos que se han adaptado a estos ambientes tan extremos y que pues, muchas formas de vida no podrían existir ahí. Actualmente me invitaron a trabajar en otro proyecto que es una reserva gigantesca en México, se llama Cuatro Ciénegas, impresionante, y pues también estamos teniendo la pérdida de este ecosistema precioso, no solo por pérdida de agua, sino también por contaminación, y lamentablemente pues los humanos tenemos mucho que ver allí. Y pues como comencé a trabajar con patógenos, pues también me interesa mucho identificar patógenos emergentes, qué es lo que está, qué patógenos estamos encontrando en estos ambientes que están cambiando tanto. Y por último, estoy trabajando en un proyecto que me encanta, que es de producción de biogás a partir de biodigestores rurales. Estamos colocando biodigestores en comunidades y estamos usando sus desechos, los mismos desechos de las comunidades para producir biogás, utilizando los microorganismos para degradar estos desechos y con esos mismos desechos pues se produce metano y ese metano se entuba y se puede generar gas pues más ecológico y de esta manera apoyar a las familias del área rural. Eso es un poquito de lo que estoy haciendo y pues formando estudiantes, que es lo que me encanta. Hago docencia, pero también me encantan los estudiantes que se acercan a mí para hacer investigación, me motiva mucho y pues trato de estar un poquito en diferentes lugares y por supuesto la OUTS que me permite estar en contacto con mi país, con Guatemala, y creo que eso es lo que más pues de cierta manera me mantiene en contacto y sobre todo con mujeres, ¿no? Con esas ganas y ese espíritu que nos ha caracterizado. Ay, muy bonito, Bárbara, qué bonito. Bien, les cuento mis
sueños o en lo que estoy trabajando yo de proyectos, básicamente yo creo que tengo tres líneas. La primera, diría yo que es en la que más tiempo le dedico, que es el control y la optimización de antimicrobianos, los programas de PROA que le llamamos acá y en otros países le llaman Antimicrobial Stewardship, que es los programas de optimización del uso de antimicrobianos, control y resistencias antimicrobianas, porque tenemos una epidemia silenciosa que mata a mucha gente y es que no contamos ya con muchos antimicrobianos para tratar infecciones graves que estamos teniendo no solo en los hospitales, sino en la comunidad, en una perspectiva de una sola salud. Entonces, trabajo en ello, coordino y trato de liderar este programa no solo en mi hospital, sino a nivel nacional, impulsándolo, consiguiendo y luchando porque Guatemala tenga un plan de acción nacional en una salud. Allí esto hago. En la otra línea, pues trabajo también fuertemente en el control de infecciones dentro de el Comité de Seguridad del Paciente de mi hospital, el Hospital Roosevelt. Pienso que todos los hospitales de la red nacional deberían de tener, además de los privados, un programa de seguridad del paciente, que no solo haga control de infecciones y prevención de ellas, sino también de úlceras por decúbito, de caídas en su identificación temprana. Esto en colaboración, en lo que hago en el día a día. Además, trabajo en la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y en la Panamericana de Infectología fuertemente con el tema de las vacunas para conseguir pues un carnet y un sistema de salud que incluya las vacunas mínimas que deberíamos de tener a lo largo de la vida y no solo en forma pediátrica, sino también en el adulto. Tenemos un reto importante que es conseguir de nuevo que el Congreso vuelva a aprobar la ley, que ya lo había hecho y que tengo una fuerte esperanza en este gobierno que viene y sueño con que este gobierno sí quiera dar el ok y dar el sí a una ley que nos haga más iguales y que nos permita acceder de una forma gratuita, voluntaria a las vacunas en un sistema de salud público que sea, pues, como insisto, de calidad, incluyente y que sea de acceso para todas las personas. Eso es lo que hago, digamos, en las ramas en que me desempeño. Y luego en Notes, pues sí, en el comité ejecutivo. El gran reto que hemos encontrado es la continuidad post pandemia en la cotidianidad de una organización que es voluntaria netamente, ¿verdad? Pues conseguir esa activación y esa coordinación y articulación de las científicas con la comunidad, pero sobre todo entre nosotras. Y bueno, vamos a terminar y vamos a dejar un mensaje final. Yo he dado el mío, así que yo empecé de una vez. Sueñen en grande y hagan lo que quieran hacer, es mi mensaje. No importa qué tan grande es ese sueño en lo que tú estás, lucha y enfócate por irlo haciendo y comiéndolo a pedacitos y así sea un poquito, un poquillo de él, te lo vas haciendo y va a llegar un momento donde eso que has visto grande se va a hacer cada vez más chiquito y más cercano. Entonces, empezar, ese es mi consejo, empezar a hacer lo que te va a llevar a eso grande, ¿verdad? Que no te paralice el miedo. Ese es mi mensaje. Entonces, vamos de vuelta con como empezamos. Y ahora, Jasmine, tu mensaje final antes de irte. Y yo le pido a Bárbara si puede abrir su cámara en cuanto pueda. Solo quiero hacer un screenshot que no sé si lo vamos a poder tener, pero ya lo hago igual la invitación. Así que adelante, Jasmine. Gracias, Nancy. Yo quiero volver a tocar un tema que tú mencionaste al inicio, cuando aperturaste la charla, el de ser mejores personas. Creo que mi mensaje y una cosa que tenemos que tener todos los días presente es que tenemos la capacidad de ser mejores seres humanos cada día, de construirnos cada día, aprender de nuestros errores, saber y siempre tener presente el hecho de que lo que decimos y hacemos tiene una gran influencia en otras personas.
tanto dentro de nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo. Y es un ejemplo que claramente lo vivimos la comunidad de OUST. El hecho de que seamos mejores personas y nos apoyemos entre nosotras nos hace crecer. Y eso lo hemos visto notablemente en la comunidad de científicas guatemaltecas a través de la OUST, donde por medio del apoyo, las palabras de aliento, el compañerismo, hemos logrado que muchas se animen a impulsar más sus carreras, a tomar los pasos que tal vez antes no se habían animado a dar, a, cuando hay oportunidades, impulsar a nuestras amigas cuando sabemos que ellas están haciendo grandes cosas. Y esto me refiero no solo a la comunidad científica, sino que en todos los ámbitos en los que nosotros nos desempeñamos, siempre podemos hacer algo mejor por los demás. Y esto es una gran reflexión también para que nuestra huella en este planeta sea positiva, que tratemos esta casa que llamamos planeta Tierra con respeto, con cariño, porque la compartimos con muchas otras especies. Entonces aquí dejo mi mensaje y muchísimas gracias. Gracias, Yasmín. Yo no sé si ya los trabajadores se fueron, pero tú si tienes que pagar o algo, tú, no, tú te acercas. Bien, adelante, Bárbara, danos ese mensaje final después de esta motivación que acaba de hacer Yasmín tan bonita y yo creo también como tú. Coincido contigo. Así que, Bárbara, adelante. Gracias. Bueno, pues mi mensaje es no dejar de soñar nunca. Considero que ese poder, porque es un poder el que tenemos de soñar, de visualizarnos, de visualizar un mundo mejor. Como comparto las palabras de Jasmine, creo que este hogar que nos permite vivir, que se llama Tierra, lo debemos cuidar y creo que parte de nuestros sueños debe incluir ese cuidado por nuestro planeta, por nuestro ambiente, nuestro entorno, incluso el pequeño espacio donde trabajemos, que siempre sea un espacio amable, ¿verdad? Un espacio de integración para todos y todas, que promovamos siempre la igualdad y equidad en nuestro trabajo, en nuestro entorno, que seamos siempre seres que nos guste favorecer el trabajo amable, cordial. Lo recalco porque creo que parte de ser humanos y parte de tener un mejor mundo también es importante tener un buen entorno. Y se nos olvida muchas veces en el día a día que ese es nuestro deber, nuestra labor, a los que están estudiando, a las que están estudiando, desde ya promover ese compañerismo, yo creo que es lo que nos va a llevar a mejorar nuestro mundo. Si nosotras desde que estamos en el colegio, en la universidad, y luego llegamos a ser profesionales que sabemos compartir, que sabemos trabajar en equipo y que sabemos valorar el trabajo de otros, creo que sí vamos a lograr un impacto positivo en el mundo y vamos a lograr un mejor mundo. Gracias. Así es, Bárbara, bonito tu mensaje y tu sueño. Y sin irnos, no podemos irnos sin el comentario y su mensaje. A ver, Iris, cuéntanos y dinos cuál es tu mensaje final para quienes nos están viendo. Pues primero, agradecida por el espacio y el tiempo de compartir con grandes mujeres. Y mi mensaje va para esa niña, ya sea los niños que nos estén viendo, o ese niño interno que tenemos ahí, que todavía existe la curiosidad. Creo que nunca es tarde para empezar con nuestros sueños y sobre todo, ¿verdad? Nuestros abuelos y nuestras abuelas siempre dicen que un conocimiento que no es compartido con nuestra sociedad, con nuestro pueblo, pues no es conocimiento, no es sabiduría. Entonces, comparto lo que dijo Yasmín, que debemos dejar esa pequeña huella, que quisiéramos cambiar el mundo nosotras, pero creo que
nuestro pequeño esfuerzo, sumando como nos hemos sumado en la OUS de una que empezaron 10, 15, 20 personas, y ahorita somos más de 500 personas. Si nos fuéramos uniendo, y pues en este caso hablemos de Guatemala, lograr la inclusión, la integridad, la participación de más mujeres, eh, refiero a mujeres indígenas, mayas, garífunas, mestizas, en este sentido, ¿verdad? De que podemos hacerlo. Entonces, pero sí le hablo a esa niña curiosa que yo sé que muchas veces nos dijeron no, pues que siguen con sus sueños de que, y dejar esa grande, pequeña, mediana o como sea el tamaño de huella, pero dejémosla para las futuras generaciones y que no se pierda el conocimiento que hoy estamos explorando algo nuevo. Literalmente todas estamos como una línea que nadie ha explorado. Yo decía, primeras generaciones, decía yo, porque como dijo Yasmín, ser la primera en su familia, en mi caso también ser la primera ingeniera química en mi familia, Bárbara, con tal vez su papá era biólogo, pero ella está en otro campo, Nancy igual, o sea, entonces todo ese conocimiento debemos de transmitirlo y no quedarlo nosotras. Entonces, ese es mi mensaje y muchas gracias por compartir este día con ustedes. Gracias, Iris. Pues esto fue en nuestro conversatorio de heroínas en la ciencia, compartiendo experiencias desde nuestra perspectiva de mujeres científicas de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, para la Noche Iberoamericana de los Investigadores del 2023. Esto para visibilizar la investigación en la región iberoamericana y viene como una actividad organizada de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en Guatemala. Así es que para nosotras ha sido un gran gusto y nos despedimos y mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Esperamos el próximo año en una nueva edición. Hoy es viernes, nos van a estar viendo, pero les invitamos a que participen en las demás actividades de la OUS dentro de esta noche de los investigadores iberoamericanos, que vamos a tener más hoy y mañana. Así que un fuerte abrazo y extensivo nuestro saludo para todos y todas.